Vamos a ver el principio del palomar que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos K más un palomas. Como no sé dibujar palomas, las palomas van a ser un círculo. Y supongamos que tenemos K cajas. Entonces lo que dice el principio del palomar es que si tenemos K más un palomas y K cajas, entonces tenemos por lo menos una caja en donde hay dos palomas. De esta forma nos está diciendo que si tenemos tres palomas y tenemos dos cajas, obligatoriamente si queremos meter palomas dentro de cajas, en alguna va a tener que haber dos. Algo bastante intuitivo visto de esta forma. ¿Cómo sería su formulación matemática? Tomemos dos conjuntos, A y B. Si A y B son conjuntos finitos, y supongamos que el cardinal de A es mayor al cardinal de B, así que A tiene más elementos que B, entonces no existe ninguna función inyectiva, vamos a llamarla f de a B. Entonces esta reformulación lo que está diciendo es lo mismo. Tenemos un conjunto de palomas, otro conjunto de cajas y no vamos a tener nunca una función inyectiva. Es decir que para los elementos del codominio no le va a llegar una sola flecha, por decirlo de alguna forma, del dominio, sino que en algún momento va a tener que pasar lo que decimos, en algún momento va a tener que llegar dos flechas. ¿Cómo se puede demostrar esto? Por inducción. Así que arrancamos con el paso cero, con el paso base. Eso es que cardinal de B sea cero, es decir, que la inducción es sobre el número de elementos de B. Esto significa que B es vacío. Y como B no tiene elementos, eso significa que no vamos a tener ninguna función que vaya de un conjunto que sí tiene elementos a uno que no tiene. Directamente no podemos tener una función. Así que no existe ninguna función que tenga esta característica de ser inyectiva porque directamente no existe ninguna función posible. Vamos ahora entonces al paso inductivo. Así que suponemos que vale para n. Entonces no existe función de A a B inyectiva y tomamos que el cardinal sea igual a n, o podríamos tomar también menor o igual a n. En particular nosotros, si vamos haciendo inducción en n, podríamos tomar directamente que sea igual a n. Y sí necesitamos que cardinal de A sea mayor al de B. Esto es lo que vamos a tomar como verdadero. Lo que queremos demostrar es que no existe función que vaya de A a B con cardinal de A mayor a B, y ahora sí el paso n más 1. Aclarémoslo, no existe f de A a B. ¿Cómo empezamos? Bueno, A no es vacío, entonces elijo una elemento A en el conjunto A. De acá pueden pasar dos cosas, vamos a tomarlo como dos caminos posibles. Uno es que existe una prima, que también está en A, tal que f de A es igual a f de A'. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, tenemos A y A'. A va a un f de A y A' va a f de A', pero son lo mismo. Tendríamos el caso en el cual la función no sería inyectiva. Este camino terminaría la demostración. Entonces, ¿cuál es el otro camino posible?
es no existe, A' pertenece a A, tal que pase lo mismo, es decir, no vamos a tener que dos elementos de A vayan al mismo. Entonces tomamos el camino de la inyectividad. Vamos a generarnos una función g que va de A menos el elemento A o el conjunto formado por el elemento a B menos f de A. En principio g es igual que f en todos los elementos, salvo en A que lo sacamos. Ahora, lo importante de g es que está dentro de lo que supusimos como verdad, que es que no existe función cuando b es de cardinal menor o igual a n. No existe función inyectiva, es decir, que esta g está obligada a no ser inyectiva, no puede ser inyectiva. Y aclarémoslo por las dudas, el cardinal de A menos el conjunto A tiene que ser el cardinal de A menos 1, que es el cardinal de un solo elemento, y esto es mayor al cardinal de B menos f de A, que es el cardinal de B menos 1. Cardinal de B es n más 1, así que esto es n. Así que esto que tenemos acá es mayor que esto. Reafirmamos entonces que estamos dentro de la hipótesis que teníamos para n, que ya considerábamos verdad. Por lo tanto, G no es inyectiva. Y acá viene la resolución. G no inyectiva implica F no inyectiva, que esto nos daría el resultado. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, porque F es una extensión de G. Es decir, yo saqué al A, me quedé con el resto, y el resto ya no es inyectivo. Yo después extiendo a un elemento más, me sigo llevando la no inyectividad, es decir, que va a haber este problema en algún lado. Vamos a tener dos elementos yendo a un mismo elemento del codominio. Por lo tanto, si G no es inyectiva, esto obliga a que F no sea inyectiva y entonces tenemos demostrado el resultado para cualquier n. Entonces tenemos demostrado el principio del palomar. Ahora, es interesante más allá que vamos a tener aplicaciones matemáticas, digamos, teóricas, hay aplicaciones que van más hacia el mundo común y ordinario, por decirlo de alguna forma, algunos enunciados que pueden sonar sorprendentes. Por ejemplo, uno puede demostrar que en alguna ciudad, por ejemplo, vamos a decir Londres, por decir cualquier cosa, hay por lo menos dos personas con la misma cantidad de pelos. Y esto se deduce justamente del principio del palomar. Entonces, aparentemente, por lo que encontré en internet, la población de Londres es cercana a 9 millones. Vamos a redondear, es 8.9, pero no nos va a cambiar nada en lo que vamos a decir. Ahora, ¿y cuántos pelos tiene aproximadamente un humano promedio? Si tomamos una cota superior para los pelos que tiene en la cabeza, aparentemente rondan los 200.000 pelos y en todo el cuerpo podrían llegar a ser 5 millones. En cualquier caso, tenemos más personas que pelos en un humano promedio, ya sea en la cabeza o en todo el cuerpo. Entonces, si no hubieran dos personas con la misma cantidad de pelos, tendríamos que asignarle una distinta cantidad a cada uno. Por lo tanto, cuando lleguemos al 200.000, al número de 200.000, ya tendríamos que volver a repetir. Y si fuera con 5 millones es lo mismo. Entonces lo que estamos diciendo es que si tomamos cada habitante y empezamos con el primero que no tenga pelos, el segundo tiene un pelo, 2, 3, 4, así hasta que llegamos al 200.000 o al 5 millones, a partir de ahí se tienen que empezar a repetir y entonces está asegurado que mínimo tenemos dos personas con la misma cantidad de pelos, podrían haber obviamente más.
En el caso de pelos en la cabeza, se van a ir repitiendo cada 200.000. Así que dependiendo de cuántas personas tenga la ciudad, uno va a tener cuántas cantidades de personas van a tener la misma cantidad de pelos. Como este hay varios ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una frase que tiene 28 palabras, o no importa si es una frase, pero si estamos leyendo algo y tenemos por lo menos 28 palabras, tenemos asegurado que por lo menos dos palabras inician con la misma letra. ¿Esto por qué? Porque estamos asignando la cantidad de letras que tiene el abecedario, 27. Cuando llegamos a la palabra 27 ya estaríamos llegando a usar todas las letras, y en la palabra 28 ya obligatoriamente se tienen que haber usado dos letras para iniciar, como decimos acá. Pero podríamos tomar cualquier otra letra de la palabra. Por supuesto, ahí estaríamos restringidos a la cantidad de letras por palabra, pero podríamos usar, por ejemplo, la letra final, que es otra cosa que también cumplen todas las palabras, tener una inicial y otra final. Otro ejemplo, si elegimos 5 números al azar, entonces, si estos números son del 1 al 8, entonces seguro dos de ellos suman 9. Por ejemplo, si queremos que dos números del 1 al 8 sumen 9, tenemos 1 más 8, 2 más 7, 6 más 3, 4 más 5. Lo que podemos ver es que si elegimos 5 números entre 1 al 8, sí o sí vamos a tomar alguna pareja. Lo peor que nos puede pasar es tomar los que estén o de este lado o de este lado, pero al siguiente ya va a ser uno de los que estén del lado opuesto y va a sumar 9. El quinto número se está metiendo en una de las cajas que sería una de las 4 posibles sumas. Otro caso interesante. En cualquier fiesta con dos o más personas tiene que haber por lo menos dos personas que tengan el mismo número de amigos en esa fiesta. Entonces supongamos que vamos a una fiesta y hay n personas. Entonces vamos a suponer que ser amigo de una de estas n personas es recíproco. X es amigo de Y, si Y es amigo de X. Esto por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, pero no importa. Entonces, lo mejor que le puede pasar o lo peor a una persona es que tenga dentro de la fiesta n-1 amigos. Tomemos dos casos. Caso 1. Todos tienen por lo menos un amigo. Ok, vamos a enumerar a la gente en la fiesta. Esta es la persona número 1. Acá tendremos la 2, la 3, hasta la enésima. Y vamos a asignarle cantidades de amigos. Por ejemplo, este tenga un amigo. Y este no le vamos a poner 1 porque si no ya tendríamos que hay más de una persona. Así que vamos a asignarle 2. Habría más de una persona con la misma cantidad de amigos y así sucesivamente. 3. Y luego llegaríamos hasta por acá atrás el n-1. Y no podríamos tener n porque uno en principio no puede ser amigo de uno mismo. En realidad sí, pero vamos a suponer que eso es imposible. Así que acá se tendría que repetir la cantidad de amigos que tiene el enésimo. Por supuesto, esta asignación es arbitraria, uno la puede asignar como quieran a quien quieran. La cuestión es que en algún momento van a haber dos con la misma cantidad de amigos dentro de la fiesta. ¿Qué pasa con el caso 2? Que eso sería no tiene amigos. Entonces alguien
no tiene amigos. Bueno, si hacemos la asignación de antes, tendríamos que arrancar con 0 el que no tiene amigos, y así llegaríamos a n-2 y n-1. Así que esto nos daría la sensación de que todos tienen distinta cantidad de amigos. Pero hay un error en el razonamiento que hice recién, porque si este no tiene ningún amigo y el último es amigo de todos, entonces esta relación amigo-amigo no permite esto. Es decir, que por más que él crea que es amigo de todos, en realidad no puede ser amigo del que no es amigo de nadie. Así que en el caso que alguien no tiene amigos, también tenemos lo mismo. Tenemos que por lo menos dos personas tienen la misma cantidad de amigos. Donde por supuesto es importante tomar en cuenta esta relación recíproca. Lo importante es que todos estos ejemplos esconden el principio de Palomar, que tiene su fundamento matemático por detrás.